La entrevista de hoy. Justamente las 8 de la mañana y ahora me da mucho gusto saludar al licenciado Alejandro Águila, quien es director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. No, qué gusto, muy buenos días, gusto saludarles. Al contrario, platíquenos cómo estamos en México en cuanto al suicidio se refiere. Antes era difícil escuchar que alguien se suicidara, pero últimamente pues las estadísticas, los números se han incrementado y a veces hasta uno se sorprende cuando dice, pues yo conocí a esa persona, la vi muy tranquila, su actuar pues era el habitual y de repente nos damos cuenta de que se quita la vida. ¿Cómo andamos en México en cuanto a este tema, licenciado? Pues bastante mal en el sentido del incremento tan grande que se ha dado a través de las investigaciones que hace el INEGI, en donde nos reporta tres cosas que nos deben preocupar y ocupar. La primera de ellas es que el suicidio ya se ha convertido en la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años de edad. Esto es bastante preocupante porque estamos hablando de jóvenes que están en este proceso de preparación, capacitación, algunos ya estarán terminando a lo de los 20, 22 años alguna carrera, se incorporarán al campo laboral y bueno, esto provoca que si los jóvenes no están apostando por la vida o no están queriendo continuar viviendo con proyectos de vida, estos jóvenes quiere decir que no se les está otorgando lo que necesitan, los recursos necesarios para seguir adelante. La segunda situación, sí, esa es la primera. La segunda, nos reporta el INEGI que se ha incrementado en 3 décadas el 57% el suicidio en México. Para que se den una idea más o menos, ninguna enfermedad se ha incrementado tanto, ni el cáncer, ni el VIH, ni las enfermedades cardiopáticas tan grande como el suicidio. Esto quiere decir que, conjuntado con la tercera causa o la tercera situación que nos debe preocupar y ocupar, es que no hay ningún programa de prevención del suicidio a nivel nacional hasta el día de hoy, 2015. Alejandro, ¿qué tanto puede uno ayudar a prevenir esto? Porque a veces, y ocurre, como te decía al principio de la entrevista, conocemos gente que actúa pues igual que siempre y de repente nos avisan que se suicidó, que se quitó la vida y decimos, pero si nunca lo vimos ni siquiera deprimido, no lo vimos que diera señales de esto, ni siquiera hablaba de eso. ¿Cómo se puede detectar a alguien que va a intentar quitarse la vida? El fenómeno del suicidio es muy complejo. Yo quisiera mencionar que nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología realizamos muchas investigaciones, tenemos un contacto con la Red Mundial de Suicidólogos a nivel, sobre todo latinoamericano, ya que hay una situación muy similar en todos los países de habla hispana, y encontramos primeramente que todos los suicidas mandan mensaje. Aquí la dificultad es que no sabemos identificarlas, es decir, sí se requiere de conocer un poco más del fenómeno del suicidio para saber que alguien que ya no se está vinculando o alguien que no tiene proyectos de vida futuro o alguien que atraviesa una depresión pueda ser proclive a una situación suicida, tanto en riesgo como en acción. Entonces, estos serían los elementos que tendríamos que tener como focos rojos para identificar que alguien pudiera estar en riesgo. Alejandro, ¿se suicidan más los hombres que las mujeres o ahí es parejo? Tenemos una característica específica en estos grupos. Primero que nada es que más hombres logran suicidarse y esto es por el método y las mujeres más lo intentan pero no lo logran, insisto, también por el método. ¿Qué pasa? El hombre tiene métodos más certeros como el darse un balazo, aventarse de un precipicio o ahorcarse, mientras que las mujeres sus métodos son más rescatables, es decir, toman pastillas y esto puede lograr que se le lleve a un hospital y se le haga un lavado intestinal y se rescate a la paciente. Sí. Casi nunca se habla de cuando se rescata a una persona que intentó suicidarse. ¿Cuál es el comportamiento? Hay que estar muy al pendiente porque lo va a intentar otra vez. ¿Qué es lo que ocurre con ellos, Alejandro? Generalmente cuando alguien descubre, por ejemplo, que está en un hospital, que se le hizo un lavado intestinal, despierta,
el mismo paciente está desconcertado porque piensa que al haber intentado quitarse la vida, pues que sí lo iba a lograr. Entonces también hay una frustración al no haber concretado su deseo. Pues hay que trabajar con el paciente. Muchas personas piensan que si no se suicidó, bueno, pues ya que continúe con su vida y no pasó nada. Al contrario, estadísticamente encontramos que alguien que lo intenta y no pasa por un proceso psicoterapéutico tiene 50% de probabilidades de repetir el intento. Por ello es necesario que sí se atienda tanto él como la familia. Licenciado Águila, le saluda Gabriela Rey. A mí, yo creo que al igual que mucha gente del auditorio que nos está escuchando, pues es impresionante estas tres situaciones, estos tres focos rojos en los que usted centra nuestra atención, en ocuparnos y preocuparnos también. Una de ellas, la que usted menciona como en tercer término, no existe un programa de prevención. Este es un programa ya de salud nacional, cuando estamos hablando que en 3 décadas aumentó el 57%. ¿Por dónde empezar a exigir ese programa de prevención y qué podemos hacer nosotros desde nuestras trincheras? Bien, pues ya la Organización Mundial de la Salud acaba de lanzar la semana pasada el primer informe sobre el suicidio y establece que todo país debe tener sus programas de prevención, da todo un listado de cómo debe de realizarse, y nosotros en México, en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, estamos yendo a las instituciones pues más fuertes, de mayor peso y sobre todo con mayor cobertura de población, como lo puede ser la Secretaría de Educación Pública, como lo puede ser el DIF, como lo puede ser las instituciones que abarcan a muchos grupos, para que entonces primero conozcan el fenómeno, porque poco se conoce tanto en números como en fenomenología, y segundo, implementarles programas de prevención. Es decir, nosotros estamos intentando que en la sensibilización de la información se logre una concientización, y entonces el siguiente paso es que lo llevemos a nuestras legislaturas para que esto sea ya una realidad. Licenciado, estos jóvenes de 15 a 24 años, mencionaba usted, están más en ese rango de edad, quienes se suicidan. Entre los 15 y 24 años de edad, ¿son personas que están estudiando, que están trabajando, o recae más en donde se cierran las oportunidades para ellos? Curiosamente, mira qué buena pregunta, Gabriela, porque uno pensaría que esta población a la cual hemos denominado como los ninis, que ni estudian ni trabajan, serían los que más se suicidarían debido precisamente a no estar estudiando o no estar trabajando, pero no es así. Curiosamente, el adolescente que concluye una carrera, que tarda mucho en ingresar al campo laboral, es el que se deprime, se decepciona, se enoja mucho con la sociedad, se enoja mucho con el ambiente, entonces decide quitarse la vida. O estos estudiantes también que deciden hacer su examen para ingresar a alguna escuela preparatoria y pues son rechazados por simple y sencillamente porque no hay cupo. Estas son las poblaciones vulnerables, son las poblaciones que al no encontrar oportunidad se decepcionan y entran en un estado de desesperanza. Tiene que ver con frustración y oportunidad. Por supuesto, Gabriela, así es, bien dicho. ¿Qué tan complicado es poder ayudar a alguien que nos empieza a dar señales, o al menos pensamos que nos está dando señales de que pudiera tener tendencias suicidas? ¿Cómo ayudarle, cómo acercarlo a un especialista para que le brinde el apoyo y que pues desista en caso de que tenga pues esa intención de quitarse la vida? Sí, nosotros damos 3 recomendaciones, y las personas que nos están escuchando pues que se acerquen papel y pluma, porque estos 3 puntos pueden salvar una vida. El primero de ellos, es necesario escuchar, y escuchar empáticamente. La escucha debe ser abierta, la escucha debe ser sensible, y la escucha debe ser de veras con todos los oídos que tenemos capacidad de percibir cosas y escuchar no solo lo que dice, sino cómo lo dice alguien, es necesario. Segundo, no juzgar. Cualquier juicio que hagamos en esta condición en alguien que ha pensado en quitarse la vida puede inclusive hasta precipitar el hecho, al sentir la persona que no es escuchada, que no es comprendida, que no se entiende sus razones,
y frases como es malo, no lo hagas, es pecado, o situaciones como estás loco o olvídalo, no ayudan absolutamente nada. Y tercero, y muy importante, sí canalizar a un especialista, porque alguien que lo está pensando, su segundo paso sería ponerse en riesgo para llegar al tercer punto y actuarlo. Por eso, con mucho gusto, y si me permiten, damos los teléfonos de nosotros, nuestra página en donde nos pueden localizar. Claro, adelante, Alejandro. Encantado, estamos en el Distrito Federal al teléfono 46 31 33 00 y nuestra página www.suicidología.com.mx, en donde podrán encontrar mucha información para hacer prevención del suicidio. Algo que no sé si ocurra, a lo mejor cuando algún joven o alguna persona que nosotros pensamos que está dando señales de que se pudiera suicidar, la invitamos a que se acerque a un especialista, a lo mejor lo primero que va a decir es que eso no es cierto, yo no estoy intentando ni pienso en quitarme la vida. ¿Eso ocurre o sí lo admiten o cómo sería? Tenemos todo tipo de población, efectivamente hay gentes resistentes y no desean ningún tipo de intervención, pues ya ni siquiera psicológica, clínica especializada, pues tampoco de un sacerdote o de un pastor de iglesia evangélica, de nadie, es decir, están cerrados precisamente porque su visión, le llamamos en túnel, una visión en túnel, no les permite abrir la posibilidad de soluciones o salidas a su problemática. Y aquí la recomendación es que la familia sea la que acuda para que a través de ellos logremos llegar al paciente y, pues, sobre todo, con la información que la misma familia nos da, obtengamos los elementos necesarios para saber qué tan en riesgo está una persona. Alejandro, sin duda un tema muy complicado, un tema de mucha actualidad por los números que nos estás mencionando y que son escalofriantes. Algo se tiene que hacer. Pero desafortunadamente pues se nos terminó el tiempo, pero pues estamos en ese tenor de volver a contactarte para ver qué tan bien nos ha ido y ver si hemos avanzado en esto. Por supuesto, encantados. A mí me gustaría seguir pudiendo compartir esta información, porque sabemos que si alguien que nos está escuchando se encuentra o pasa por un periodo de depresión, de desesperanza, de no deseos de vivir, que sepa que hay instituciones, personas especializadas que les podemos ayudar. Perfectamente, muchas gracias.